Planos prohibidos. Descubriendo a los hombres que poseían las llaves del más allá. A ver, si pensamos en el antiguo Egipto, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Pues faraones, ¿no? Pirámides, tumbas llenas de oro, lo típico. Pero hoy vamos a darle la vuelta a la historia. Nos vamos a fijar en algo mucho más íntimo. Una historia que ha estado oculta, literalmente, bajo el polvo del desierto. La historia de la gente que, al final, hizo posible toda esa grandeza, toda esa eternidad. Bueno, pues vamos a ello. Nuestro punto de partida, fíjense, no es una de esas tumbas reales gigantescas, no. Empezamos en un lugar mucho más pequeño, una auténtica joya que se ha conservado a la perfección. La tumba de un hombre llamado Senetjem. Es que al entrar, ¡wow!, las paredes son una explosión de color. Y hay una escena que es sin duda la más conocida. En ella vemos a Senetjem y a su mujer, Ineferti, trabajando juntos, codo con codo, en los campos de Aru, lo que para ellos era el paraíso. Y lo curioso es que no es una imagen de poder, para nada. Es una imagen de paz, de una vida ideal que ellos imaginaban que continuaría después de la muerte. Y aquí es donde viene lo interesante, el giro de guión. Porque Senetjem no era un faraón, ni mucho menos. Su título oficial era servidor en el lugar de la verdad. ¿Qué significa esto? Pues que era uno de los artesanos de élite, de los mejores, que se dedicaban a construir y decorar las tumbas secretas del Valle de los Reyes. O sea, estaba literalmente construyendo su propia eternidad, con sus propias manos. Claro, esto nos abre una puerta a una pregunta fundamental. Si esta era la tumba de un artista, ¿quiénes eran realmente estas personas? ¿Cómo era la vida de esta gente que se pasaba los días creando auténticos palacios para los muertos? Pues la respuesta la encontramos en un lugar que es de verdad único en la historia. Un pueblo entero construido desde cero en mitad del desierto. Era básicamente un secreto de estado, y su nombre era Deir el Medira. Su nombre antiguo era Set Maat. Y ojo que esto es clave, ¿eh? En el antiguo Egipto, Maat no era solo verdad, era algo mucho más grande. Era el concepto de orden cósmico, de equilibrio, de justicia. Así que llamar a este pueblo el lugar de Maat, bueno, eso implicaba que sus habitantes eran los guardianes de ese equilibrio, eran los que custodiaban los secretos más valiosos de todo el imperio. Su lealtad, al final, era la base de la eternidad del faraón. Casi nada. Y a ver, ¿cómo estaba organizado este sitio? Pues para empezar, se fundó en el Reino Nuevo y estaba completamente aislado para mantener el secreto, claro. Era una comunidad amurallada, pero no para que no entrara nadie, sino más bien para proteger a los que vivían dentro. Y sus habitantes eran la élite. Artesanos de primera, empleados del Estado, y lo más sorprendente de todo, casi todos sabían leer y escribir. Algo absolutamente insólito para la época. Vale, pero dejemos la organización y vamos a lo personal, a la vida diaria. Porque lo más increíble de Deir el Medina de verdad es que sus habitantes nos dejaron sus voces. Podemos escucharlos directamente desde el polvo, desde hace más de 3000 años. ¿Y cómo lo hicieron? Pues a través de miles y miles de esto que vemos, los ostraca. ¿Qué son? Pues imaginemos unos blocs de notas de la época. Eran trozos de cerámica o de piedra caliza que usaban para apuntar de todo, desde disputas legales o partes de baja por enfermedad hasta la lista de la compra o cartas personales. Vamos, que son una ventana a su vida cotidiana como no hay otra. Y lo que nos cuentan estos ostraca es fascinante. Por un lado, la vida en el trabajo era durísima. Pensemos en túneles oscuros, estrechos, jornadas de 8 horas en semanas de 10 días. Un trabajo muy duro. Pero luego, en el pueblo, la cosa cambiaba por completo. Allí la vida era otra cosa. Tenían una comunidad familiar súper unida, celebraban sus fiestas religiosas y hasta tenían su propio tribunal y atención médica. Un contraste brutal. Así que aquí está el punto clave. Lo que hay que entender. No eran esclavos. Para nada. Eran empleados del Estado y muy, muy valorados. Y lo mejor de todo es que ellos lo sabían. Eran conscientes de su importancia, de lo cruciales que eran para el faraón y para todo el sistema. Y este fuerte sentido de su propio valor estaba a punto de hacer historia. Y con esto llegamos al momento quizá más dramático de la historia de este pueblo. Porque, claro, surge una pregunta. ¿Qué pasa cuando el Estado, ese Estado que lo controla absolutamente todo, le falla precisamente a sus trabajadores más importantes? Pues para saberlo, viajamos al año 29 del reinado de Ramsés III. El imperio está en crisis económica, hay problemas. ¿Y qué pasa? Pues que las raciones de grano, que eran su sueldo, no llegan, se retrasan más de 20 días. Y la respuesta de los trabajadores es
algo nunca visto. Simplemente sueltan sus herramientas, abandonan el Tajo y se van en manifestación a los grandes templos de Tebas. Estamos, ni más ni menos, ante la primera huelga laboral documentada de toda la historia. Y lo increíble es que, gracias a sus registros, a esos ostraca, conocemos hasta las palabras de uno de sus líderes. Un capataz, se llamaba Mentumes. Su grito de ánimo a sus compañeros resuena a través de los milenios. Salid fuera, recoged vuestras herramientas, y yo iré delante de vosotros. Es increíble. De repente esa lucha anónima tiene un rostro, tiene una voz. Porque su protesta, en el fondo, no era solo por la comida. Iba mucho más allá. Era una exigencia de dignidad. Un recordatorio al poder de que el Ma'at, ese equilibrio del que hablábamos, del que su propio pueblo tomaba el nombre, pues que ese equilibrio también dependía de ellos, de que se les cuidara. Demostraron por primera vez su poder como colectivo. Y todo esto nos lleva como un círculo que se cierra de vuelta al principio, de vuelta a las tumbas. Porque el verdadero legado de estos artesanos de Deir el-Medina no es solo el que construyeron para los demás. A ver, sí, claro que su trabajo oficial era ese. Construir la eternidad para los reyes. Llenar sus tumbas de escenas formales, de dioses, de rituales. Todo para asegurar el renacimiento del faraón. Pero, mientras hacían eso, documentaron la vida para nosotros. Y ese es su verdadero regalo. No son las tumbas de los faraones. Es ese mundo íntimo, ese mundo humano que capturaron en sus notas y sobre todo en sus propias tumbas. Si nos fijamos en sus tumbas, no vemos solo a esos dioses lejanos de los faraones. No, vemos la vida. Vemos banquetes familiares con los hijos. Se pintan a sí mismos jugando al senet en el más allá. Hay retratos llenos de ternura de maridos y mujeres. Lo que pintaron fue una visión de la eternidad completamente distinta. No solitaria y divina, sino personal, familiar, una eternidad para compartir. Así que, al final, la historia de Deir el-Medina nos deja con una pregunta en el aire, ¿verdad? Nos obliga a mirar más allá de la piedra, más allá de la grandeza de los monumentos, y a pensar, ¿cuántas otras grandes maravillas del mundo fueron construidas por gente anónima, cuyas propias historias, si tuviéramos la suerte de conocerlas, serían todavía más extraordinarias?